¿Para qué he convocado este Consejo de Estado esta tarde y esta noche? Para deliberar sobre el Plan Nacional para enfrentar el coronavirus y la defensa de la institucionalidad, la democracia y la soberanía nacional. Eso lo pongo sobre la mesa. Ya hemos tenido una conversación en privado y sobre este tema, bueno, se está elaborando un comunicado oficial para ser firmado, sellado, refrendado y aprobado por el Consejo de Estado en plenitud en función de estos temas. Muy importante el ejercicio de los órganos de Estado para fortalecer la democracia, las libertades públicas, para ejercer la soberanía política, institucional, estatal. Es muy importante. Ahora, en medio del funcionamiento del Consejo de Estado, no hay cosa más importante que enfrentar la pandemia del coronavirus. No hay un tema más importante hoy en la humanidad. Estuve viendo la rueda de prensa de Donald Trump, donde anuncia que sería una victoria para Estados Unidos si mueren 200.000 personas. Lo acabo de ver, dicho por él, por sus asesores. Es noticia mundial. Si me prestaran, por favor, mi computadora para actualizar. Estaba viéndola antes de entrar a esta deliberación, a esta jornada de trabajo. Si me la pudiera conectar, por favor, capitán Escalona. Y me la dejara ya prendida aquí, por favor. Dice Donald Trump que 200.000 muertos en Estados Unidos sería una victoria para él. Yo solamente lo pongo sobre la mesa. La gravedad mundial de la pandemia. Hoy estamos cumpliendo 16 días de la cuarentena. Venezuela fue el primer país de toda América, el primer país en declararse en cuarentena social, consciente, voluntaria, colectiva y yo digo ahora radical. Una cuarentena radical. Estamos obligados como Consejo de Estado a evaluarlo, a escuchar las propuestas que mejoren la condición de la cuarentena, la atención de los enfermos, el pesquisaje que se tiene que hacer para diagnosticar a las personas enfermas. Ya tengo aquí los datos actualizados de hoy, martes 31 de marzo. Todo lo que está pasando en las regiones, las ideas que surgen de protección de los trabajadores informales. Ayer recibí una propuesta que estoy trabajando del gobernador Rafael Lacaba, recorriendo las calles, me hizo una propuesta de protección a los trabajadores informales. Y recibo todos los días propuestas de todo el mundo, de los embajadores, de los gobernadores. Ya vamos a ver eso. Fíjense ustedes los datos mundiales. Muy importante que nuestro pueblo esté bien enterado, bien informado. A esta hora, precisamente 8 de la noche. En el mundo se registran 856.505 casos comprobados de coronavirus. 42.089 fallecidos. Son casi 56.000 casos más de ayer, cuando hice la comparecencia allá afuera. Y casi 10.000 fallecidos más. 177.000 recuperados. En los países, atención, Estados Unidos de Norteamérica tiene a esta hora 187.321 casos. Es el epicentro de la pandemia mundial, los Estados Unidos. Solo hoy se han incorporado 23.533 casos. Solo hoy hubo 709 fallecidos, el día de hoy en Estados Unidos. 709 fallecidos. Para llegar a la cifra de 3.850 fallecidos. Hoy Estados Unidos pasó en fallecidos a China.
Saben ustedes, China estaba en primer lugar en los temas hasta que controló la pandemia y ya va en cuarto lugar en esta clasificación. En segundo lugar, Italia, nuestra hermana Italia. Hoy se incorporaron 4.053 casos, pareciera la curva empezar a aplanarse, para 105.792 casos detectados. Pero hubo 837 fallecidos en Italia hoy, para llegar a 12.428 fallecidos. España, hoy hubo 7.967 nuevos casos, el más alto del mundo, para llegar a 95.923 casos. 748 fallecidos en un solo día en España, para llegar a 8.464 fallecidos. El caso, por ejemplo, de Francia, que es exponencial su crecimiento, una crisis tremenda en Francia. Hoy se incorporaron 7.578 casos, para llegar a 52.128. Y declararon 499 fallecidos, para llegar a la terrorífica cifra de 3.523 fallecidos. Y así por el estilo. En América Latina debemos estar muy pendientes. En América Latina está Brasil, que hoy declaró 1.087 casos para llegar a 5.717 casos. Nuestra hermana Brasil, aquí en el sur. 38 fallecidos el día de hoy en Brasil para llegar a 201 fallecidos. Y ustedes saben lo que ha sido la conducta de Jair Bolsonaro. Ya están pidiendo la renuncia de Jair Bolsonaro todos los sectores políticos, económicos y sociales de Brasil. Después de Brasil, en América Latina, en segundo lugar, está Chile, con 289 casos en un solo día hoy, para llegar a 2.738 casos, 4 fallecidos para llegar a 12 fallecidos. Después viene Ecuador, que es verdaderamente lo más doloroso que he visto últimamente. La gente muriendo en las calles, los cadáveres agolpándose uno por encima del otro, qué dolor, y el gobierno no hace nada por su pueblo, de nuestra hermana Ecuador. La crisis sobrepasó toda capacidad de ese gobierno neoliberal y de derecha. Hoy se incorporaron, nada más se declararon 274 casos para 2.240. Hoy declararon 13 muertos para llegar a 75 muertos en Ecuador. En América Latina entonces está República Dominicana, México, Argentina y Colombia. En séptimo lugar Colombia. Colombia se declararon 108 casos, ya llegan a 906 casos detectados, tomando en cuenta que en Colombia hay una sola máquina para hacer pruebas en todo el país, se dañó. Parece que la repararon y siguen haciendo pruebas. Colombia, una sola maquinita, una sola máquina. Vamos a hacer una cosa, con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a donar a Colombia 2 máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia, con las máquinas que van a llegar ahora, que adquirimos en la China, 2. Vamos a tomarla, hable con el ministro de Salud y vamos a darle todo el apoyo que hace falta para el pueblo de Colombia. La solidaridad. Salvar nos salva, dicen los cubanos. Y dice Cristo Redentor. Ayudar al desvalido, ayudar al que necesita, tender la mano, darle el corazón al pueblo de Colombia. Colombia entonces llega a 906 casos. Hoy declararon 2 fallecimientos, han llegado a 16 fallecidos en Colombia. Y es terrible, los mismos colombianos. Es terrible la situación en Colombia. Han tratado de desviar la atención de la opinión pública en Colombia con las barrabasadas del gobierno de Trump contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Y sacan extras
y sacan noticieros que Venezuela, para desviar el crecimiento exponencial que los coloca en una vía muy peligrosa de expansión de la pandemia en toda Colombia, sobre todo en la frontera. Tengo que informar que el día de hoy se detectaron 8 nuevos casos. Quiere decir que llegamos a 143 casos.